Un saludo de tu amigo el pediatra. En el día de hoy vamos a estar hablando del uso de los termómetros en los niños y los tipos de termómetros que hay. Que así te animo a que te puedas suscribir a mi canal para que puedas seguir recibiendo esta valiosa información para los padres. Si te va a gustar este video, te animo a que nos regales un like para que se pueda seguir reproduciendo en la pantalla de YouTube y nos sigas recomendando. Que así los animo a que te suscribas y que nos regales un like, y si tienes alguna pregunta o comentario lo puedes hacer sin ningún tipo de dificultad. Los termómetros tienen una gran variedad de estilos, que así en este video van a conocer los diferentes tipos de termómetros y cómo elegir el correcto para tu pequeño. Elegir el mejor termómetro para tu familia puede ser algo confuso. A continuación te mostraremos lo que necesitas saber sobre los termómetros más comunes. Existen diferentes tipos de termómetros. Existe el termómetro digital, el digital de oído, el termómetro infrarrojo sin contacto, el termómetro de pistola sin contacto y el termómetro de mercurio. Estos son los termómetros que más se utilizan en la edad pediátrica. Estos tipos de termómetros se pueden agrupar de forma general en dos tipos: los termómetros táctiles o de contacto, que deben tocar el cuerpo para poder medir la temperatura. Los termómetros remotos o sin contacto, que pueden medir la temperatura corporal sin tocar la piel. Los termómetros de contactos es el tipo más común de termómetro. El de contacto usa sensores de calor electrónicos para registrar la temperatura del cuerpo. Estos termómetros se pueden usar en la frente, en la boca, en la axila o en el recto. La mayoría de los termómetros electrónicos tienen una pantalla digital que muestra la lectura de la temperatura. Las temperaturas rectales proporcionan la lectura más precisa para los bebés, especialmente en niños menores de 3 meses y para los niños hasta los 3 años. Las temperaturas tomadas en las axilas pueden ser menos precisas. Para los niños mayores y los adultos, las lecturas solares pueden ser más precisas siempre y cuando la boca se mantenga cerrada mientras se toma la temperatura del niño o del adulto. Estos termómetros tienen ventajas y desventajas. ¿Cuáles serían sus ventajas? La mayoría de los termómetros de contacto electrónicos pueden registrar la temperatura de la frente, la boca, la axila o el recto, a menudo en menos de un minuto. Los termómetros de contacto electrónico es una buena opción para recién nacidos, bebés, niños y adultos. ¿Y cuáles serían las desventajas? Los padres pueden preocuparse por causar molestias cuando le toman la temperatura rectal al niño. Necesita esperar 15 minutos después de comer o beber para la temperatura de manera oral. De lo contrario, la temperatura de la comida o bebida podría afectar la lectura del termómetro. Puede ser difícil para los niños o para cualquiera que respire por la boca mantener la boca cerrada el tiempo suficiente para obtener una lectura precisa. Esta sería una de sus principales desventajas. Si planeas usar un termómetro de contacto electrónico para tomar la temperatura oral y rectal, toma al menos 2 termómetros y etiquétalos para el que vas a usar de uso oral y para el que vas a usar de uso rectal. No uses el mismo termómetro para ambos lugares. Esta es una medida de precaución muy importante que tienes que conocer. Los termómetros remotos o táctiles, que es también como se les llama. Muchas escuelas, empresas y entornos de atención médica están tomando la temperatura a los visitantes para comprobar que no tengan fiebre. Un termómetro remoto que no requiere contacto para la piel permite que las personas mantengan la distancia. Los termómetros remotos se pueden usar en la frente, en la arteria temporal o también en el oído, en la membrana timpánica. Los termómetros de la arteria temporal son termómetros para la frente remotos que utilizan un escáner infrarrojo para poder medir la temperatura de la arteria temporal en la frente. ¿Cuáles serían las principales ventajas? Los termómetros remotos de la arteria temporal
pueden registrar la temperatura de una persona rápidamente y son fácilmente tolerables. Los termómetros remotos de la arteria temporal son apropiados para niños de cualquier edad. ¿Cuáles serían sus desventajas? Un termómetro de arteria temporal puede ser costoso que otros tipos de termómetro. Este tipo de termómetro puede ser menos preciso que otros tipos, ya que se puede afectar por la luz solar directa, por las temperaturas frías o por la frente sudorosa. Puede afectar la lectura de la temperatura. Las variaciones en la técnica del usuario, como sostener el escáner demasiado lejos de la frente, también puede afectar la precisión de este tipo de termómetro. Los termómetros timpánicos. Los termómetros remotos del oído, también llamados termómetros timpánicos, utilizan un rayo infrarrojo para medir la temperatura dentro de un conducto auditivo. ¿Cuáles serían las principales ventajas de este tipo de termómetro timpánico? Cuando se coloca correctamente, los termómetros infrarrojos del oído son rápidos y generalmente cómodos para niños y adultos. Los termómetros infrarrojos de oído son adecuados para bebés mayores de 6 meses, niños mayores y adultos. ¿Cuáles serían sus principales desventajas? Los termómetros infrarrojos de oído no se recomiendan para los recién nacidos, y la cera de los oídos y el conducto auditivo pequeño y curvo puede interferir en la precisión de una temperatura tomada con un termómetro infrarrojo de oído. Siempre hay que tener un entrenamiento para poder saber tomar la temperatura con este tipo de termómetros timpánicos. Esto es muy importante que lo conozcan. El termómetro infrarrojo, también conocido como termómetro digital de frente o termómetro sin contacto, dispone de un sensor que permite que la temperatura corporal con gran precisión y rapidez, manteniendo el sensor a 2 o 5 centímetros del centro de la frente, es decir, sin necesidad de contacto con el cuerpo. ¿Cuáles serían las principales ventajas de este tipo de termómetro? Se puede utilizar en bebés, niños, adultos, tiene una gran precisión de los resultados, lo que en ocasiones puede haber variaciones. Tiene una rapidez en la obtención de los resultados, generalmente 1 o 3 segundos. Son higiénicos, toman la temperatura sin contacto, recomendados para uso doméstico y profesional de la salud. Permiten tomar la temperatura sin alterar el descanso del niño. Algunos modelos cuentan con una iluminación que puede tomar la temperatura en la oscuridad. Muchos modelos cuentan como el sistema de memoria y sistema de alarma. Algunos modelos también cuentan con una función de medición de temperatura de superficie y de temperatura de ambiente. Cuentan con sonido de aviso cuando la lectura de la temperatura ha sido finalizada o tomada. Son fáciles de transportar. Tienen una pantalla de LCD que permite la fácil lectura de los grados Celsius o Fahrenheit. ¿Cuáles serían las principales desventajas de este tipo de termómetro? Requieren de pilas para funcionar. Las lecturas podrían ser incorrectas si el sensor está sucio o si la superficie de la piel tiene maquillaje o sudor. La temperatura del ambiente podría influir en la medición de la temperatura corporal y son menos económicos que otro tipo de termómetros clínicos. ¿Cómo darle un mejor uso a este tipo de termómetros que son de sensor sin contacto? Antes de medir la temperatura, ten en cuenta que la frente debe estar libre de sudor, de maquillaje. Igualmente evitar las mediciones sobre las áreas de la piel que estén con irritación, dañadas, con cicatrices. Dependiendo del modelo de termómetro de pistola, asegúrate que tu dispositivo esté listo para medir de modo adecuado la temperatura corporal. Sostén el termómetro con el mango y la punta del objetivo a medir una distancia de 2 a 4 centímetros y presionar con el gatillo para iniciar la medición de la temperatura. Generalmente tu dispositivo emite una señal o sonido que permite indicarte que la temperatura ha sido tomada ya correctamente. El termómetro de mercurio, también llamado termómetro clínico de cristal, consiste en un tubo delgado de vidrio con una escala numérica y un bulbo en cuyo interior contiene mercurio.
Cuando el bulbo se le coloca en alguna zona del cuerpo, el mercurio en su interior se dilata por el calor y esto va a hacer que aumente el volumen y ascienda en la escala numérica, indicando la temperatura que tiene nuestro pequeño. Consideraciones importantes sobre el uso de termómetros de mercurio. El uso de los tradicionales termómetros de mercurio ha sido reducido por muchas razones. El mercurio es un material pesado, altamente contaminante y muy tóxico para el ser humano. El uso de termómetros de mercurio ha sido prohibido por autoridades sanitarias de la Unión Europea, y la Organización Mundial de la Salud ha recomendado dejar de usar estos termómetros de mercurio por su impacto en el medio ambiente y su toxicidad. Aunque tener un termómetro de mercurio en casa no está prohibido, su uso representa un riesgo constante en la salud y principalmente para niños y mujeres embarazadas. Por estas razones recomendamos ampliamente el uso de termómetros digitales para el uso doméstico. Si tienes alguno de estos termómetros en casa, asegúrate de que no esté al alcance de los niños. Como recomendaciones generales para medir la temperatura corporal, evitar medir la temperatura corporal después de fumar o hacer ejercicio o desplazarse o bañarse o comer o beber. Se recomienda esperar al menos unos 30 minutos después de haber realizado alguna de estas actividades. Si vas a medir la temperatura por el método axilar, se debe secar la transpiración de la axila antes de tomar la temperatura, y si vas a medir la temperatura con un termómetro de frente es recomendable que no tenga maquillaje o sudor sobre la piel. Igualmente evitar la toma de la temperatura sobre áreas de cicatrices o heridas. Esto es muy importante que también lo conozcan acerca de la toma de la temperatura en los niños, adultos y jóvenes. En cuanto a la precisión de la temperatura tomada entre la zona oral y axilar y rectal, hoy en día ya no es necesario tomar la temperatura en la zona rectal, simplemente se toma en cuenta las siguientes consideraciones, pero sí hay que saber que la temperatura rectal es la más precisa y más exacta. Solamente lo hacemos en este pequeño grupo de niños que son los menores de 3 meses, porque realmente es mucho más fácil de tomar la temperatura en ese lugar que ya en niños más grandes que se mueven mucho y no se dejan tomar la temperatura. Pero hay que tener estas consideraciones que les voy a mencionar en este momento. La temperatura rectal es aproximadamente entre 0.3 y 0.6 más alta que la temperatura oral, que equivale a 0.5 Fahrenheit o 1 Fahrenheit más alta. La temperatura del oído es aproximadamente 0.3 y 0.6 más alta que la temperatura oral y equivale también a 0.5 Fahrenheit a 1 Fahrenheit más alta. La temperatura axilar es aproximadamente 0.3 y hasta 0.6 más baja que la temperatura oral. Y la temperatura de la frente es aproximadamente 0.3 hasta 0.6 más baja que la temperatura oral. Esto es muy importante que lo reconozcan cuando ustedes están tomando la temperatura axilar, que es donde siempre con más frecuencia le tomamos a los niños. Siempre hay que sumarle este valor que es de 0.3 a 0.6 de la temperatura que ha salido en el termómetro. Esa sería su temperatura central, o sea, la que verdaderamente tiene el niño. Y siempre recordemos que por debajo de 37,5 no se considera fiebre, solamente es febrícula entre 37,5 hasta 38, y por encima de 38 ya se va a considerar como fiebre o hipertermia. Esto también es muy importante que lo conozcan. Hasta aquí hemos llegado con este video del uso de los termómetros en los niños, sus ventajas y desventajas. Espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, nos regalas un like, que nos va a ayudar mucho a que los videos se sigan reproduciendo en la plataforma de YouTube. Comparte este video, puedes hacer tus comentarios y tus preguntas, nosotros con mucho gusto te vamos a contestar. Y si aún no te has suscrito
a nuestro canal. Por acá está la campanita y te puedes suscribir para que recibas las notificaciones cuando salga otro video nuevo de tu amigo el pediatra. Y muchas gracias por conectarte hoy con nosotros y nos vemos en otro video de tu amigo el pediatra. Gracias.